Desde que era niña, siempre me advirtieron que jamás dijera Bloody Mary frente al espejo. Y apenas acabo de entender, para mi terror, la verdadera razón detrás de esa advertencia. Todo el mundo sabe de qué va el jueguito. Te encierras en el baño a oscuras, prendes una vela y repites tu nombre 3 veces viendo tu reflejo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. De chavita me daba pánico siquiera imaginar intentarlo. Recuerdo que en una pijamada, cuando tenía 7 años, mi prima mayor me contó que una compañera de su escuela lo hizo y que su cara se derritió. Yo le creí con los ojos cerrados. Por años, ni siquiera volteaba a ver los espejos si no había suficiente luz. Y si tenía que ir al baño de noche, bajaba la mirada, hacía lo que tuviera que hacer y huía sin levantar la vista. Mis papás pensaban que exageraba, que nomás estaba haciendo drama, sin darse cuenta de que de verdad yo sentía que si decía esas palabras iba a aparecer algo real, algo que podía lastimarme. Ahora tengo 32 años y, por más que quiera, el miedo de mi infancia sigue ahí, agazapado. Solo de escribir su nombre se me enchina la piel. Pero lo hago, porque lo que pasó hace 3 días me hizo ver que mis miedos de niña estaban más que justificados. El problema es que nunca entendí cómo funcionaba realmente. Nadie lo entendía. Siempre creímos que era cuestión de invocarla, pero estábamos equivocados. Es mucho peor que eso. Déjame contarte cómo pasó todo. Mi mejor amiga, Natalie, tiene una hija de 12 años, Iris, que iba a hacer una pijamada por su cumpleaños. Natalie me pidió el favor de quedarme a supervisar, ya que ella tenía guardia nocturna en el hospital y el papá de Iris andaba fuera de la ciudad. Claro que acepté. Soy la madrina de Iris y aparte, es una niña encantadora, súper lista, chistosa y todavía no se clava con el celular. Se suponía que serían 6 niñas en la fiesta, pero una canceló al último, así que solo llegaron 5. Iris y sus 4 amigas de la escuela. Las primeras horas se la pasaron haciendo lo típico: películas, pizza y pintándose las uñas con colores imposibles. Como a las 11 les entró esa energía loca de los niños desvelados y fue cuando Zoe, la de brackets y lentes, sugirió jugar a Bloody Mary. Yo andaba en la cocina, recogiendo las cajas de pizza, cuando oí de qué hablaban. Mi primer instinto fue ir de volada y decirles que ni loco, que eso no se juega, que buscaran otra cosa, pero me frené. ¿Qué les iba a decir? ¿Que a mis 32 años todavía les saco al juego? ¿Que de verdad creo que puede pasar algo? Me hice la fuerte y entré a la sala, fingiendo que no me importaba, y solo les sugerí que mejor se pusieran a hacer otra cosa, porque ya era tarde y no quería que Natalie me reclamara si algo les pasaba. Obvio, todas me vieron como la adulta más aburrida del planeta. Iris hasta me volteó los ojos y soltó: "No es real", con ese tonito preadolescente que te hace sentir viejísima y tonta. Todas coincidieron. Madison dijo que su hermana ya lo había hecho y que no pasa nada. Petra contó que lo intentó sola y ahí sigue. Me veían como si estuviera loca solo por sugerir que no era buena idea. Y ahí cometí mi primer error. No quise ser la aguafiestas. No quería que Iris se avergonzara con sus amigas, así que accedí. Pero les dije que yo me quedaba afuera del baño, por si las dudas, y que si alguna se asustaba, salía en ese momento. Aceptaron, pero todas se rieron de mi paranoia. Vi cómo se metieron apretujadas al bañito de abajo. Iris llevaba una vela aromática de su mamá. Zoe apagó la luz. Me quedé en el pasillo, con la puerta entreabierta y el corazón a 1000. Al principio, solo oía sus risitas nerviosas, hasta que Zoe, con voz de actriz de terror, gritó: "Bloody Mary". Las otras se rieron aún más. Madison la siguió. Luego todas empezaron a burlarse, a ver quién gritaba más fuerte. De pronto, las 5 lo dijeron al mismo tiempo, tan fuerte que hasta retumbó en el pasillo. Bloody Mary. Siguió un silencio raro. Conté hasta 10 esperando algún grito. Nada. Más risas. Encendieron la luz. Salieron corriendo como si nada, platicando de lo ridículo que es el juego, que nadie de su edad se asusta con esas cosas, que yo me preocupé en vano. Me sentí aliviada y, la verdad, hasta un poco ridícula. Vieron otra película y como a las 2 de la mañana se quedaron dormidas. Yo me quedé despierta, checando el celular y asomándome de vez en cuando. Todas dormían tranquilas, cada una en su sleeping bag, sin novedad. Al día siguiente me fui a casa todavía, pensando en lo paranoica que me puse. Natalie me agradeció y me dijo que Iris se la pasó increíble, que todo estuvo perfecto. Eso fue hace 4 días. 3 días atrás, Iris empezó a sentirse mal. Natalie me habló preocupada pero tranquila, y me contó que Iris tenía fiebre baja y dolor de garganta, seguramente por algo de la escuela. Le dije que cualquier cosa me avisara y que le diera un abrazo. Al día siguiente temprano, Natalie me volvió a marcar. Ahora sí la noté tensa. Iris había pasado la noche con fiebre alta. Llegó hasta 39, pero eso no era lo que la tenía tan alterada. Lo peor era la cara de Iris. Según Natalie, le estaban saliendo unas marcas rojas rarísimas en la piel, como rasguños, pero más bien parecía. Y ahí se quedó tratando de explicarlo, como si algo estuviera queriendo escribirle algo en la cara desde adentro, bajo la piel. Las marcas apenas se notaban, pero ahí estaban, en patrones extraños que no tenía sentido. Le dije que la llevara ya al doctor y me confirmó que eso mismo iba a hacer. Yo trataba de calmarme, de decirme que los niños se enferman, que pueden salir ronchas así por cualquier cosa, que no tenía relación con lo de la pijamada. Pero justo 1 hora después suena mi teléfono otra vez. Ahora era la mamá de Madison, Ashley, que casi ni conozco. Me buscó porque Madison le contó que yo estuve en la pijamada y quería saber si alguna otra niña tenía los mismos síntomas, ya que Madison se despertó también con fiebre y marcas raras en la cara. Sentí que se me secaba la boca. Le pedí que me describiera exactamente cómo se veían esas marcas. Me contó que parecían rasguños y que, aunque trató de limpiárselos, no se quitaban. Estaban como por debajo de la piel.
de alguna forma extraña. Eran líneas rojas que empezaban a parecer letras o símbolos. Le comenté que a Iris le estaba pasando lo mismo, y le insistí en que llevara a Madison al doctor de inmediato. Cuando colgué, me senté en la sala, viendo mi celular, y tratando de convencerme de que todo esto no era más que una coincidencia. Era normal que dos niñas se enfermaran después de una pijamada. Los niños siempre están compartiendo microbios. Tal vez ambas tocaron algo sucio, pensaba. Pero entonces me vino a la mente. En ese baño estuvieron 5 niñas. 5 dijeron su nombre. Volví a marcarle a Natalie y le pregunté si ya había hablado con los otros papás. Me dijo que justo le acababa de escribir la mamá de Zoe, haciéndole las mismas preguntas. Zoe también estaba enferma. Tenía fiebre y esas marcas en la cara. Sentí un escalofrío corriéndome por todo el cuerpo. Le pregunté cómo seguía Iris y qué le había dicho el doctor. Me respondió que seguían haciéndole estudios, pero nadie sabía qué tenía. Las marcas no dejaban de salirle y se veían cada vez más oscuras y marcadas. Le dieron algo para bajarle la fiebre, pero las marcas seguían igual o peor. Los doctores estaban desconcertados. Después localicé el teléfono de la mamá de Petra gracias a Natalie. Petra todavía no presentaba síntomas, pero tenía que advertirle. Quería saber si había notado algo raro en su hija. Diane, la mamá de Petra, contestó después de varios timbrazos, y antes de que yo dijera algo, me preguntó si la estaba buscando por lo de las marcas. Sentí que el estómago se me hacía nudo. ¿También las tiene?, alcancé a preguntar. Diane, con la voz entrecortada, me dijo que sí, que le empezaron a salir esa misma mañana mientras Petra desayunaba. De repente, le aparecieron en la cara, como si estuvieran saliendo de la nada, como cuando se revela la tinta invisible. Petra estaba asustada y Diane ya estaba por llevarla a urgencias. Me faltaba una niña, la quinta, y de pronto ni siquiera podía acordarme cómo se llamaba. Le marqué de nuevo a Natalie, ya medio desesperada, preguntándole el nombre de la última que fue a la fiesta. Me dijo que se llamaba Kennedy y me pasó el número de su mamá. En cuanto pude, marqué. Carol, la mamá de Kennedy, contestó con voz preocupada. Si marcas por ese virus raro del que todos hablan, Kennedy también está enferma. Ahorita mismo estamos en el hospital. Sentí que se me iba el aire. Las 5, todas las que habían estado en ese baño y que dijeron su nombre. ¿Qué son esas marcas?, le pregunté a Carol, aunque en el fondo algo me decía la respuesta. No son marcas, respondió Carol con voz temblorosa. Son letras. Están formando palabras. Los doctores no entienden qué pasa. Le pregunté qué decían esas letras, y se quedó callada un momento largo, hasta que por fin me dijo, Mary. Las marcas le están escribiendo el nombre Mary una y otra vez en la cara. Colgué de inmediato y manejé directo al hospital donde Natalie me había dicho que llevaron a Iris. Necesitaba verlo yo misma, saber qué estaba sucediendo. La sala de urgencias era un caos. Encontré a Natalie sentada, toda desaliñada después de tantas horas ahí. Cuando me vio acercarme, noté el miedo en su mirada. Cada vez está peor, me dijo. Las letras se siguen extendiendo. Ahí me dejaron pasar porque estaba anotada como contacto de emergencia en los papeles de Iris. Nada me preparó para lo que vi. Las marcas ya le cubrían casi toda la cara, líneas rojas delgadas que formaban letras en una escritura rara, que parecía de otro tiempo, como de la Edad Media. Las letras estaban inflamadas, como si fueran cicatrices nuevas, y seguían apareciendo, moviéndose bajo la piel. Vi con horror cómo una línea empezaba a formarse en su frente justo en ese momento. Iris estaba despierta, pero oída, seguramente por tanta medicina. Me miró con los ojos vidriosos y me dijo, está enojada porque no le creímos. Sentí como si me echaran agua helada en las venas. ¿Quién está enojada?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Mary, murmuró Iris. Está molesta porque pensamos que era solo un juego. En ese momento entró la doctora, una joven que se notaba cansadísima y confundida. Nos dijo que ya habían consultado a dermatólogos, infectólogos, hasta a un especialista de la universidad, y nadie sabía qué podía ser. No eran ronchas, ni alergia, y ni siquiera estaban sobre la piel, sino que salían desde adentro, como si algo estuviera escribiendo desde el fondo de sus caras, y se notara por fuera. Y solo les pasaba a las 5 niñas que estuvieron en la pijamada. La doctora me preguntó si sabía qué pudo haberlo provocado, si habían hecho algo extraño durante la fiesta. Pensé en contarle lo del juego, pero ¿qué podía decir? No iba a creerme si le decía que jugaron a Bloody Mary, y ahora las estaba atacando algo fuera de este mundo. Salí del cuarto de Iris para hablarles a los otros papás. Los cité a todos en la cafetería del hospital porque teníamos que hablar sí o sí de lo que estaba pasando. Al verlos juntos, noté el mismo miedo en sus rostros que el que yo sentía. Nadie sabía cómo enfrentarse a algo tan imposible. Les conté lo del juego en la pijamada, aunque algunos ya lo sabían, y otros me miraron como si estuviera loca. Ashley, la mamá de Madison, hasta soltó una risa amarga. ¿De verdad piensas que un simple juego hizo esto? ¿En serio crees que existe Bloody Mary? Yo solo les dije que ya no sabía qué pensar, pero que 5 niñas repitieron ese nombre, y ahora las 5 tienen los mismos síntomas. Algo que no puede ser pura coincidencia. Carol, la mamá de Kennedy, mencionó en voz baja que había estado investigando en el celular y encontró relatos, leyendas urbanas y varios foros donde otras personas contaban haber pasado por algo parecido, aunque la mayoría, la gente las toma como cuentos de miedo. Pero había algunas historias que coincidían con lo que le estaba pasando a nuestra
nuestras hijas, las marcas, la fiebre y el nombre escrito en la piel. Y en todos los relatos, siempre empeoraba. Diane, la mamá de Petra, preguntó qué pasaba en esas historias, cómo terminaban. Carol nos miró seria antes de contestar. No acababan bien. Las marcas seguían hasta cubrirles todo el cuerpo. Dejó la frase a medias. ¿Y luego? Le exigió Natalie. Carol nos mostró su teléfono y vimos un foro archivado de 2011, donde una mujer contaba lo que le pasó a su hija después de jugar el mismo juego. Las marcas empezaron en la cara y en 3 días ya la cubrían completa. La tercera noche, dice el testimonio, la niña gritó que alguien estaba en el espejo, que Mary venía a través del reflejo. Ahí se terminaba el relato, en seco, sin explicación ni final, solo un silencio absoluto después de la última publicación. Nos quedamos callados, todos espantados, intentando digerir lo que acabábamos de escuchar. Natalie recordó que ya habían pasado 2 días desde la pijamada. Si esa línea de tiempo era real, no teníamos más de 24 horas antes de qué exactamente, de que algo viniera a llevarse a las niñas a través del espejo. Sonaba completamente absurdo. Pero lo cierto es que las marcas en sus cuerpos seguían creciendo, y ninguna explicación lógica servía ya de nada. Ashley preguntó si alguien tenía una idea de cómo detener todo esto, si existía alguna manera de deshacer lo que ellas habían hecho. Pensé en todas esas historias de Bloody Mary que escuchaba de niña. Había tantas versiones, cada una con reglas distintas. Unas decían que había que decir su nombre 13 veces, otras que solo 3. En una tenías que dar vueltas, en otra cerrar los ojos. Pero nunca escuché qué pasa si en verdad la llamas, ni mucho menos cómo devolverla si acaso la invocabas. Patricia, la mamá de Zoe, que no había dicho nada en todo el rato, de pronto rompió el silencio. Mi abuela era de Polonia y solía contarnos historias sobre espíritus atrapados en los espejos, dijo. Decía que había rituales para contenerlos y que no cruzaran al otro lado. Todos nos volvimos a mirarla con atención. ¿Qué tipo de rituales?, preguntó Natalie. Patricia admitió que no recordaba todos los detalles. Su abuela murió cuando ella era pequeña, pero sí tenía presente algo acerca de sal y romper el reflejo, destruir la puerta antes de que el espíritu pudiera cruzarla. No era mucha información, pero era lo único con lo que contábamos en ese momento. Carol sugirió que habláramos con las niñas para ver si alguna recordaba algo raro de cuando hicieron el juego, algo que nos ayudara a entender lo que estaba pasando. Subimos otra vez a pediatría, donde estaban las 5, juntas en un cuarto para que el personal pudiera vigilarlas mejor. En cuanto entré, supe que algo había cambiado. Las marcas se habían extendido. Ahora ya les cubrían toda la cara y bajaban por el cuello. Pero lo que de verdad me hizo sentir un nudo en la garganta fue como, al entrar, las 5 voltearon a vernos al mismo tiempo, perfectamente sincronizadas. Tenían la mirada perdida, como si estuvieran viendo a través de nosotros y no pudieran enfocar nada más. Ella viene, dijeron todas juntas, con voces que no eran las suyas. Esta noche, cuando salga la luna, va a cruzar. Los papás corrieron hacia ellas queriendo despertarlas, sacarlas del trance, pero las niñas seguían con la mirada fija en la nada, repitiendo con una voz plana. Dijimos su nombre y respondió. Abrimos la puerta y la invitamos a pasar. Ha esperado tanto tiempo en la oscuridad. Esta noche va a cruzar y nosotras vamos a retroceder. Un intercambio justo. Sentí que mis piernas se debilitaban y pregunté qué significaba eso de retroceder. Entonces, todas voltearon directo hacia mí. Al espejo, dijeron. A la oscuridad donde ella estuvo, donde ahora estaremos para siempre. A menos que, por primera vez, algo cambió en su expresión. Miedo profundo. A menos que ¿qué?, insistió Natalie entre lágrimas, aferrada a la mano de Iris. A menos que alguien tome nuestro lugar, respondieron. A menos que alguien más cruce por nosotras. Alguien que sepa, alguien que haya visto. Las 5 me miraban sin parpadear. Sentí el corazón salirse de mi pecho. Yo era la única adulta que estuvo ahí, la única que vio cómo fue todo y que las dejó jugar a pesar de sentir que no debían hacerlo. Era mi culpa, y ellas, o ella, lo sabían. Era Mary, usando las voces de las niñas para decirme lo que esperaba de mí. En ese momento, los doctores, alarmados por el escándalo, entraron a revisar los signos vitales y trataron de hacerlas reaccionar, pero las niñas solo regresaron a esa mirada perdida, mudas y rígidas, mientras las marcas seguían avanzando por sus cuerpos. Salí al pasillo con los papás. Teníamos que actuar antes de que se hiciera de noche y saliera la luna, fuera lo que fuera que eso significaba. Ashley propuso romper todos los espejos del cuarto, pero Patricia negó con la cabeza y explicó que según las historias de su abuela, el espíritu podía usar cualquier cosa reflectante una vez abierta la puerta. Ventanas, pantallas, incluso el agua podría ser un portal. Era imposible eliminar todos los reflejos. Carol sugirió que intentáramos lo de la sal y romper el reflejo, tal como Patricia había dicho. Era eso o nada. Rápido nos organizamos. Fuimos por sal de la cafetería. Conseguimos unos martillos de mantenimiento. Rompimos todos los espejos y cubrimos las ventanas con sábanas. Apagamos celulares y tablets. Y le pedimos a los de mantenimiento que quitaran el espejo del baño del cuarto. Rodeamos las puertas y las camas con líneas de sal. Una protección antigua contra cosas malas, aunque no teníamos idea si serviría de algo. Mientras lo hacíamos, yo no podía quitarme la idea de que nos faltaba algo, que esto no iba a bastar. Afuera, el sol ya se estaba metiendo. Recordé las palabras de las niñas. Cuando saliera la luna, ella iba a venir.
El tiempo se nos acababa. Sin darme cuenta, terminé parado junto a la cama de Iris, esa niña a la que conozco desde que nació. Ya tenía toda la cara cubierta con las marcas, y entre ellas se repetía la palabra Mary, junto a un símbolo raro. Aunque tenía los ojos cerrados, podía ver cómo los movía rápido bajo los párpados, como si estuviera soñando algo horrible o viendo cosas que no alcanzábamos a imaginar. Natalie estaba junto a mí, destrozada. «Debí escucharte», me dijo bajito. «Cuando dijiste que no jugaran, yo debí apoyarte». Le aseguré que no era su culpa, pero sabíamos que sí lo era, al menos en parte. Fui yo quien estuvo ahí. Yo dejé que lo hicieran. Y ahora, 5 niñas cargaban con las consecuencias porque no quise ser esa adulta aguafiestas que arruina los juegos por miedo a los cuentos de terror. La luna salió a las 8:37 de la noche. Lo sé porque en ese momento estaba viendo el reloj, esperando que pasara lo que tuviera que pasar. Cuando la luz de la luna rozó las ventanas, aunque estuvieran tapadas, el ambiente cambió al instante. El frío era tan intenso que podías ver el vaho al respirar, y las 5 niñas abrieron los ojos a la vez, sentándose en sus camas perfectamente sincronizadas. Ahora las marcas brillaban con luz propia, pulsando sobre su piel. «Ya está aquí», dijeron todas al mismo tiempo. «La puerta se está abriendo». Busqué frenéticamente si había alguna superficie reflectante que hubiéramos pasado por alto, pero juraría que habíamos cubierto todo. Entonces, ¿cómo iba a cruzar? Y de pronto me cayó el 20. Ahí estaban las bolsas de suero junto a cada cama, el plástico transparente lleno de líquido, cada una reflejando en chiquito la habitación. 5 pequeños espejos que nadie pensó en cubrir. «¡Las bolsas de suero!», grité. «¡Quítenlas ya!». Las enfermeras corrieron enseguida, pero ya era demasiado tarde. El líquido empezó a agitarse solo, y, en el reflejo, alcancé a ver algo que en realidad no estaba en la habitación. Una figura alta y delgada, con el cabello largo y oscuro cubriéndole la cara, parada detrás de cada niña, extendiendo unas manos extrañamente pálidas, con dedos larguísimos. Las niñas comenzaron a gritar de verdad esta vez. Era un grito real de terror. Ya no era esa voz monótona de antes. Se defendían como podían. Luchaban contra algo que solo ellas podían ver, tratando de soltarse. Sus papás corrieron para sujetarlas, pero en el instante en que las tocaron, se apartaron rápidamente. La piel de las niñas estaba helada, tan fría que hasta quemaba. Miraba, horrorizado, cómo las marcas en su piel empezaban a abrirse. No salía sangre, más bien se abrían como si algo quisiera salir desde adentro, arañando para escapar, o tal vez queriendo jalarla hacia adentro. Ashley sollozaba, queriendo alcanzar a Madison. Patricia gritaba que alguien hiciera algo por Zoe. Diane estaba desmayada junto a la cama de Petra. Carol y Natalie intentaban detener a sus hijas, como si quisieran evitar que fueran jaladas dentro del reflejo. Nada de esto podía estar pasando. Era imposible, pero lo estaba viendo ahí mismo, viendo cómo algo que solo debes escuchar en historias se estaba llevando a 5 niñas, y de inmediato supe lo que tenía que hacer. Recordé lo que me dijeron ellas antes. Alguien que sepa, alguien que haya visto, tiene que ocupar el lugar. Me abrí paso entre los papás y el personal. Fui al centro del cuarto, donde podía verme reflejado en las 5 bolsas de suero a la vez, y ahí seguía esa figura detrás de cada niña, estirando esos dedos larguísimos hacia ellas. «Detente», alcancé a decir aunque la voz me temblaba. «Llévame a mí en su lugar». De golpe, todo se quedó en silencio. Las niñas pararon de gritar y en el cuarto no se oía nada, como si hubieran puesto la vida en pausa. Las figuras de los reflejos se giraron, todas a la vez, mirándome, y fue cuando vi sus rostros, o mejor dicho, el espacio donde deberían estar. No había nada, solo ese pelo negro, largo, cayendo sobre una oscuridad infinita, vacío donde tendría que haber facciones. Yo estuve ahí, dije. Les dejé jugar, no las detuve aún sabiendo. Si alguien debe pagar, que sea yo. La figura en el reflejo inclinó la cabeza, como si pensara. Entonces, despacio, uno de los reflejos habló. La voz no salía del cuarto, sino que la escuché en mi mente. «No abriste ninguna puerta, no dijiste ningún nombre, no hiciste ninguna invitación, pero yo soy responsable», contesté firme. «Me ofrezco, déjalas ir». Siguió un silencio horrible, eterno. Al final dijo: «Está bien, un intercambio. Tu vista por su libertad». Al principio no entendí. Luego, mis ojos empezaron a arder. Me dejé caer de rodillas, tapándome la cara con las manos, sintiendo como si me echaran ácido en los ojos. Escuché a los papás gritándome por mi nombre, pero ya no pude contestar. No podía moverme ni hacer nada, más que aguantar el dolor. Cuando por fin paró, traté de abrir los ojos, o al menos lo intenté. Todo estaba oscuro, pero no era la oscuridad de un cuarto a oscuras. Era la nada, oscuridad total, absoluta. «No puedo ver», balbuceé. «¿Qué me hiciste?» Natalie me agarró de los hombros. «¿Tus ojos?», susurró. «Ya no tienes nada ahí, solo piel lisa». Me llevé las manos a la cara, temblando. Donde debían estar mis ojos, solo había piel, como si nunca hubieran existido. Aún así, podía sentirlos de alguna manera. Todavía sentía que se movían, aunque ya no estaban. «¿Y las niñas?», logré preguntar. «¿Están bien?». «Sí», respondió Natalie. «Las marcas ya casi se borraron. Están despertando, están confundidas, pero bien. Normales. Las salvé. Pero lo que pagué fue mucho más de lo que pensaba». Natalie me ayudó a sentarme. Un doctor me revisó. No podía ocultar su asombro, y decía que eso no era médicamente posible. No se me habían sacado los ojos, sino que fue como si me los hubieran borrado de la cara, como si nunca hubieran estado ahí. Decía una y otra vez que no podía ser, aunque ahí lo tenía frente a él. Eso pasó hace 3 días.
Ahora estoy en mi casa, escribiendo esto en mi computadora con un programa de texto a voz que apenas estoy aprendiendo a usar. Mis dedos encuentran las teclas por pura costumbre, no sin equivocarme y tener que corregir a cada rato. Las niñas están bien, ya recuperadas. Las marcas desaparecieron a las pocas horas del intercambio y no se acuerdan de nada de lo que pasó en el hospital. Piensan que solo les cayó mal la comida o algo así en la pijamada. Sus papás saben que fue otra cosa, pero decidieron dejarlo así. Prefieren que sus hijas olviden y sigan adelante. Yo no puedo. Me toca vivir en esta oscuridad permanente. Aunque eso no es lo más feo. Lo peor es lo que sí veo en esta oscuridad. Porque sí, aún veo. No con ojos, sino con lo que sea que me dejó esa cosa. Veo reflejos, todo el maldito tiempo, sin parar. Todos los espejos del mundo aparecen en mi mente en la oscuridad, y en cada uno de ellos, la veo a ella, parada ahí, viéndome, esperando. Sé que está en el espejo de mi baño ahora mismo, mientras escribo esto. No necesito verla, puedo sentir su presencia. Siento que su atención está sobre mí. No hay forma de escapar nunca. Nunca dejaré de verla en cada reflejo que exista. Ese fue el trato, mi vista por su libertad, pero no se llevó mis ojos. Solo cambió lo que puedo ver. Ahora solo la veo a ella, para siempre. Lo que nunca conté en el hospital, ni siquiera a Natalie, es que en los últimos segundos, antes de que me eliminaran los ojos, vi algo más en los reflejos. Detrás de Mary, más al fondo en la oscuridad de ese mundo de espejos, había otros. Docenas, tal vez cientos. Todos formados perfectamente quietos, mirando hacia afuera. A algunos los reconocí de los carteles de personas desaparecidas que vi alguna vez. Niños y adolescentes que desaparecieron sin razón aparente. Todos con las mismas marcas, llenos de letras que decían Mary una y otra vez por todo el cuerpo. Son los que dijeron su nombre y fueron llevados. Los que abrieron la puerta. Los que nadie pudo cambiar ni tomar su lugar. Siguen atrapados ahí, en ese lugar entre reflejos. Y ahora yo puedo verlos en cada espejo. Veo a Mary en primer plano, pero detrás de ella, una multitud interminable de quienes se perdieron. A veces se mueven, a veces solo están ahí, observándose unos a otros con ojos muertos, pero casi siempre permanecen de pie, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Quizá a que Mary reúna suficientes almas, o porque ya solo les queda esperar. La noche que regresé del hospital a casa, oí vibrar mi celular con un mensaje. Por supuesto no podía leerlo, pero tengo la opción para que me lea los mensajes en voz alta. Era de un número desconocido. La voz robótica dijo: "Gracias por el intercambio, pero la puerta sigue abierta". Dijeron mi nombre. La deuda tiene que pagarse, de una forma u otra. Le pedí a Natalie que viniera y revisara mi celular. Ella confirmó que ahí estaba el mensaje. No teníamos idea de quién lo mandó ni cómo consiguió mi número. Intentamos llamar, pero solo nos salió que el número no existía. Lo borré, pero al día siguiente, en la mañana, ya había otro mensaje, del mismo número. Ahora decía: 5 puertas se abrieron, solo una se cerró, quedan 4 abiertas. Sentí que se me helaba la sangre. Le pedí a Natalie que llamara de inmediato a todos los papás, que checaran a las niñas, que estuvieran seguras. Todos dijeron que sus hijas estaban bien, normales, sanas, sin rastro de las marcas. Pero ese mensaje daba a entender otra cosa, que el trato que hice no estaba completo, que solo una se había salvado, no las 5. ¿Pero cuál de ellas? ¿Y cómo íbamos a saberlo hasta que fuera demasiado tarde? Toda esa semana me llegó un mensaje nuevo cada noche, exactamente a las 3:13 am. Siempre del mismo número desconocido. Siempre advertencias raras que me daban mala espina. Los marcados pertenecen al espejo. La deuda de reflejo no se puede romper. Dijeron las palabras. Abrieron el camino. El camino sigue abierto. Ya ni podía dormir, no solo por los mensajes, sino también por todo lo que empecé a notar durante el día. Al haberme quedado ciego, fue como si desarrollara sentidos nuevos. Podía sentir cuando alguien se paraba frente a un espejo cerca de mí. Percibía cuando se formaba un reflejo, y cada vez que eso pasaba, sentía algo moviéndose, una conciencia que se expandía por todos los espejos del mundo, observando desde cualquier cosa que brillara. Era como si estuviera en todos lados, siempre vigilando, siempre esperando. Y los mensajes me hacían pensar que el asunto con las 5 niñas no había terminado, que de alguna manera seguían conectadas a ella, marcadas de una forma que yo no podía ver, pero ella sí. Volví a juntar a todos los papás. Les conté de los mensajes, les enseñé el patrón. Estaban espantados, pero nadie sabía qué hacer. Según los doctores, las niñas estaban perfectas, sin nada raro en los exámenes. Las marcas ya no estaban. ¿Qué se supone que debíamos hacer? ¿Decirles que tal vez seguían en peligro por algo que ni siquiera podíamos ver o comprobar? Ashley propuso llevar a las niñas de vuelta al pueblo de la abuela de Patricia en Polonia, buscar a alguien que supiera de esas historias antiguas y ver si existía alguna forma de cerrar bien las puertas que se abrieron. Pero Diane dijo que para eso tendríamos que contarles a las niñas todo lo que había pasado, explicarles lo del juego, las marcas y el trato que hice. Carol opinó que a lo mejor eso era necesario, que tal vez tenían que saberlo para poder defenderse. Pero Natalie estaba en contra. Decía que las niñas ya estaban bastante traumadas y que obligarlas a comprender solo las iba a destrozar más. Nadie pudo llegar a un acuerdo. Todos estaban con miedo, desesperados y encima molestos conmigo por haberlas dejado jugar, enojados consigo mismos por no haber estado ahí y hasta resentidos con Mary, porque se volvió verdad cuando solo debía ser una historia. Esa noche me llegó otro mensaje, pero este era diferente, más largo, con más detalles. La que se llama Iris todavía sueña con el espejo.
La que se llama Madison evita los reflejos. La que se llama Zoe me ve en cada ventana. La que se llama Petra siente frío cuando mira la pantalla de su celular. La que se llama Kennedy oye mi voz cuando está sola. Intentan olvidar, pero la marca es para siempre. En cada una se abre una puerta. Yo voy a cruzar cuando el momento llegue. De inmediato llamé a Natalie y le pedí que fuera a ver a Iris. Pero ya, sin esperar. Natalie me dijo que Iris estaba dormida, pero insistí y de alguna forma mi tono la convenció. Entró al cuarto de Iris y me llamó 2 minutos después, con la voz temblorosa. Iris estaba parada frente a su espejo en la oscuridad, con los ojos abiertos pero como ida, mirándose al reflejo con una expresión que no era la suya, contó Natalie. Cuando la intentó alejar del espejo, la piel de Iris estaba fría, helada, como había pasado en el hospital. Natalie la sacudió hasta que reaccionó, e Iris estaba confundida. No sabía por qué no estaba en la cama. Dijo que ni se acordaba de haberse levantado, ni de estar ahí, pero tenía los pies con sangre, como si hubiera estado parada frente al espejo demasiado tiempo. Le pedí a Natalie que avisara a todos los papás de inmediato, para que revisaran a sus hijas en ese momento. Todos encontraron lo mismo, las niñas paradas frente a sus espejos, con los ojos abiertos pero perdidas, la piel helada y los pies sangrando. Cuando despertaban, ninguna recordaba haber caminado hasta ahí, ni estar parada tanto tiempo. Solo sabían que estaban dormidas y de repente ya frente al espejo. Fue ahí cuando entendimos que mi sacrificio no las había salvado en realidad, solo había retrasado las cosas. Las puertas seguían abiertas dentro de cada una. Mary seguía conectada con ellas, jalándolas hacia los espejos, y tarde o temprano, las iba a llevar al otro lado. Haber perdido la vista no había servido de nada. Las niñas seguían marcadas, seguían en peligro, seguían siendo de ella. Lo único diferente es que ahora yo podía verla acercarse a ellas a través de cualquier reflejo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Patricia nos dijo que contactó a una prima en Polonia que todavía recordaba algunos relatos de la abuela. Su prima aseguró que podría haber una forma de cerrar las puertas para siempre, pero necesitaba un ritual muy específico, que solo podía hacerse en el lugar donde la puerta se abrió por primera vez. Eso significaba volver a casa de Natalie, al mismo baño donde las niñas jugaron, y hacerlo durante luna nueva, cuando la barrera entre mundos está más delgada, y, según eso, el poder de Mary es menor. En 3 días, sería luna nueva. Empezamos a prepararnos desde ese mismo instante. La prima de Patricia mandó las instrucciones detalladas. Necesitábamos cosas muy específicas: sal bendita por un sacerdote, agua natural de manantial, los espejos de cada recámara de las niñas, una vela nueva sin estrenar, y algo personal que hubieran traído la noche del juego. Natalie todavía tenía la ropa de esa noche. La había guardado en una bolsa, sin lavar, porque pensaba devolverla. Juntamos todo lo que hacía falta. Los papás, aunque desconfiados, estaban tan desesperados que iban a intentar lo que fuera con tal de salvar a las niñas de lo que las andaba jalando al mundo de los espejos. Durante esos 3 días, el sonambulismo de las niñas se puso peor. Una y otra vez las encontraban paradas frente a los espejos a medianoche, y hasta empezaron a hablar dormidas, diciendo cosas con voces que de plano no eran las suyas. Las marcas no volvieron a aparecer en su piel, pero seguían presentes de otras formas. Iris, por ejemplo, ahora dibujaba en la clase de arte a una mujer de cabello largo y oscuro. Madison empezó a dejarse el pelo sobre la cara, usándolo como escudo. Zoe de pronto le agarró miedo a las ventanas. Petra ya no quiso ni tocar su celular, y Kennedy simplemente dejó de mirarse en los espejos. Agachaba la cabeza cada vez que pasaba junto a uno. Todas empezaban a cambiar, a parecerse más a ella, o quizá era ella la que se hacía cada vez más presente en su vida. La noche de luna nueva llegó, y nos reunimos en casa de Natalie cuando ya había oscurecido. Éramos las 5 niñas y sus papás, y yo, que apenas podía ver, guiándome con la mano de Natalie sobre mi brazo. Nos apretujamos en ese baño donde todo había comenzado. El espacio era chiquitito para tanta gente, pero nos acomodamos como pudimos. Patricia traía apuntadas las instrucciones que le pasó su prima. Colocamos los espejos de cada recámara formando un círculo en el piso. Todo fue porque no tuve la fuerza para dejar que todas se fueran, o tal vez fui demasiado egoísta para rechazar el juego de Mary. Nunca voy a saber si hice lo correcto. En realidad, nunca hubo una buena opción. Solo elecciones terribles e imposibles. De eso ya pasaron 2 semanas. Iris está yendo a terapia. Lo recuerda todo. Estar en medio de ese círculo de espejos. Sentir cómo la jalaban hacia la oscuridad. Cómo la soltaron mientras se llevaban a sus amigas. Sabe que la elegí a ella. Sabe que otras 4 niñas desaparecieron porque yo dije su nombre y no el de ellas. No me habla. Ni siquiera me quiere ver. Y la verdad, yo tampoco puedo mirarla a los ojos. Natalie me contó que Iris tiene pesadillas todas las noches. Ve a sus amigas en los espejos, de pie detrás de Mary, mirándola con ojos vacíos. Los demás papás ya tampoco me dirigen la palabra. Ashley me mandó un mensaje deseando que me pudra en el infierno por elegir. Dice que no tenía derecho a decidir que su hija valía menos que la de Natalie. Carol solo mandó 3 palabras. Madison fue elegida. Patricia ni me ha buscado, tampoco Diane. Y no las culpo. Solo me culpo a mí, todo el tiempo, a cada hora. Hice justo lo que Mary quería. Jugué su juego y al final fue ella quien ganó. 4 niñas se fueron. 4 familias quedaron destrozadas. Una sobrevivió, pero le va a costar toda la vida superar esto. Y yo me quedé en la oscuridad, viendo a Mary y a sus nuevas prisioneras cada vez que me miro en un espejo, sabiendo que yo las puse ahí, que yo fui quien eligió este final. Los mensajes siguen llegando todas las noches a las 3:13 de la mañana, pero ahora son diferentes. Ahora son mensajes de las niñas. Sé que son ellas porque la grabación automática dice sus nombres antes de escucharlas. Madison, tengo mucho frío. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no me escogiste a mí? Zoe,
te veo en cada espejo. Te estoy mirando y te odio. Petra, mis papás lloran todos los días. Tú les hiciste esto. Me los quitaste. Kennedy, yo creí que los adultos estaban para protegernos. Se suponía que tú nos ibas a salvar. Son 4 mensajes cada noche, 4 recordatorios de lo que hice, 4 voces gritando desde la oscuridad detrás de cada espejo del mundo. Y yo puedo verlas ahí, paradas junto a Mary, llenas de esas marcas, escribiendo su nombre una y otra vez, atrapadas para siempre porque yo tomé la decisión equivocada, o la correcta, ya ni siquiera lo sé. Iris sigue viva, y para Natalie eso es todo, pero para Ashley, Carol, Patricia y Diane no significa nada. Para ellas soy un asesino, y tal vez sí lo sea. Alguien que sacrificó a 4 niñas para salvar a una, alguien que jugó el juego de Mary y dejó que ella ganara. Escribo esto como advertencia, pero también como confesión. Si dices su nombre, la dejas entrar, pero seguro eso ya lo sabes. Lo que quizá no sabías es que no solo viene por ti, sino que te obliga a escoger, a lastimar a la gente, te transforma en el monstruo. Ella me hizo decidir cuál niña merecía vivir y cuáles 4 iban a quedarse en la oscuridad para siempre, y tomé esa decisión. Jamás voy a poder perdonarme. Pero aquí va la verdadera advertencia, la que no me deja dormir. Iris sigue dibujando espejos en sus terapias, sigue diciendo que todavía siente esa llamada y que a veces despierta parada frente al espejo del baño sin saber cómo llegó ahí. Las marcas no regresaron a su piel, pero sueña con Mary. Dice que le susurra que la deuda no está saldada, que solo le prestó a Iris de regreso al mundo y que tarde o temprano va a venir a cobrarlo porque las puertas que abren los niños nunca se cierran del todo. Porque mi decisión solo retrasó lo inevitable para Iris, no lo evitó. Porque Mary siempre cobra lo que es suyo, e Iris, igual que las otras 4, le debe todo. Esta noche mira bien tus espejos. Fíjate bien, a lo mejor ves ahí a 4 caritas nuevas junto a Mary en la oscuridad, 4 niñas que jugaron y pagaron el precio, 4 almas que yo condené para salvar a una sola. Ahí están, esperando, mirándote desde cada reflejo, esperando a que Mary abra otra puerta, a que otro grupo de niños diga su nombre y empiece el ciclo otra vez. Y cuando pase, tal vez uno de esos niños vea a las 4 paradas detrás de Mary y entienda que esto jamás fue un simple juego. Es real, es para siempre. Pero cuando lo entiendan, ya será demasiado tarde. El nombre ya se habrá dicho, la puerta ya estará abierta, y Mary obligará a alguien más a decidir. Obligará a que alguien más destruya familias y cargue con la culpa. No digas su nombre, no juegues ese juego. No mires los espejos a las 3:13 de la mañana, porque ella está esperando. Siempre está esperando. Y ahora tiene 4 almas más para usar de carnada. 4 rostros para atraer niños y hacerles creer que todo es solo un juego, hasta que ya es demasiado tarde, hasta que estén parados frente al espejo sin saber cuál de sus amigos va a ser el elegido, cuál va a sobrevivir, cuál va a quedar atrapado para siempre. No seas esa persona, no permitas que esa decisión sea tuya, no digas su nombre. Gracias por leer hasta aquí. Si te gustó la historia, déjame tu like, un comentario y suscríbete para no perderte la siguiente.